Vamos a analizar la segunda ley de la termodinámica. Recordemos que la segunda ley habla de que en cualquier proceso espontáneo la entropía tiende a aumentar siempre en el tiempo, porque entropía, recordemos que viene a ser el desorden. Y acá cuando se produce la explosión, una vez que se haya producido la explosión, el gas que se quemó se expande en el cilindro, luego pasa y sale a la atmósfera. Entonces ya no se utiliza eso, ese desorden, por decir así. Y la segunda ley habla específicamente del rendimiento, con una letra griega nu, parecido a la n, se representa el rendimiento. Entonces, como hay entropía, como hay desorden, los ingenieros pensadores físicos habían hablado de que no hay máquina que rinda el 100%, o sea que hay situaciones o factores que influyen para que nos rinda el 100%, siempre por debajo del 100%. Bueno, ¿qué viene a ser el rendimiento? El rendimiento viene a ser la relación que existe entre el trabajo producido durante la explosión sobre la cantidad de calor que se generó cuando se produjo la explosión, es decir, Q1. Y trabajo también es la cantidad de calor 1 menos la cantidad de calor 2. O sea, la cantidad de calor 1 va a ser indefectiblemente muy grande, porque recordemos que es 2000 grados aproximadamente la temperatura de la masa que se quemó acá. Y después, al expandirse esa gran cantidad de calor que era antes, se expande y disminuye, se disipa, es decir, disminuye. Entonces hay una diferencia entre la cantidad de calor 1 durante la explosión y durante la expansión, que es Q2. Entonces, si trabajo es Q1 menos Q2 y reemplazamos aquí Q1 menos Q2 sobre Q1. Entonces, este Q1 le está dividiendo a cada uno de estos. Es como decir Q1 sobre Q1 menos Q2 sobre Q1. Entonces, al simplificar Q1 con Q1 es 1 menos Q2 sobre Q1. Entonces, esta es la otra opción de la fórmula que se puede utilizar para rendimiento. Vamos a analizar el caso de la cantidad de calor, que es masa por calor específico por la temperatura. En el caso de la segunda ley de termodinámica se consideran las dos temperaturas, es decir, la temperatura inicial cuando se produjo la explosión, una gran temperatura, y la temperatura final o temperatura 2 durante la expansión, donde ya se produce una disminución de temperatura y por ende una disminución de cantidad de calor. Entonces, Q1, que viene a ser acá la cantidad de masa que se había comprimido y explotado por el calor específico por la temperatura 1, pero expresado en Kelvin. Recordemos que Kelvin es grados Celsius más 273. Y Q2, la cantidad de calor 2 disminuida, viene a ser la misma masa por calor específico, pero por la temperatura 2, que viene a ser la temperatura disminuida. Entonces, también en un momento dado tenemos que, por ejemplo, para calcular rendimiento, que viene a ser trabajo sobre Q, el trabajo tiene que estar en Joule. Y el trabajo, en este caso, es Q1 menos Q2, y se multiplica la unidad cal por 4,2 para pasar a Joule. Entonces podemos unificar tanto el trabajo como Q1 en Joule, multiplicando el resultado que nos salió al efectuar el problema en caloría al multiplicar por 4,2. ¿Cómo podemos aumentar el rendimiento, por ejemplo, de una máquina, de un motor en este caso? En vez de que sea 85%, sea, por ejemplo, 90%. Acá observamos que el trabajo es Q1 sobre Q2. ¿Y cuándo va a aumentar el trabajo? Cuando Q1 disminuye. ¿Y Q1 de qué depende? De la masa por calor específico por la temperatura disminuida. Y Q2 en este caso es la masa por el calor específico por la temperatura disminuida. Y Q1 viene a ser la masa por el calor específico por temperatura 1. Entonces acá lo que se puede hacer es aumentando Q1 también y manteniendo Q2, puede ser también que el trabajo aumente.